Hola, bienvenidos a todos. Buenas tardes, García, José, Bárbara, Valentina, Ignacio, David. Yo estoy un poco contrariada con la plataforma, pero ya el administrador lo irá a hacer. Ya le acabo de mandar todos los nombres que me enviaron por el WhatsApp. Así es que ahí vamos a estar coordinando ese asunto. Por el momento, creo que vamos a tener que ¿cómo se llama? Que enviar los documentos y todo por este medio hasta que, y por la plataforma con los que puedan ingresar, las personas que no, por este medio para que lo puedan leer y tener acceso a ello. Hugo, esperemos que llegue el profesor y empezamos.
Buenas tardes a todos y a todas. Buenas tardes. Buenas tardes. Buenas tardes. Disculpen, hoy fui yo el que tuve problemas técnicos también para poderme conectar. Somos actualmente 8 en la sala. ¿Les parece que volvamos a esperar unos minutitos para que se incorpore alguna más? Que están por el chat viendo que están teniendo alguna dificultad. ¿Les parece bien? Ok. Vale. Hola Hugo, Hola Carmen, ¿estás por ahí? Hey, muy sí, buena. ¿Cómo ¿cómo estás? estáis? Bien, ¿tú? Bien, fíjate, o sea, estoy tratando de movilizar más mi cuerpo porque me vine en bicicleta, que estos tiempos de Oh, pandemia he estado muy apoltronada, por decirlo menos. Así ajá. es que eso, pero sí, bien. Lo otro que me parece que estoy un poco atrasada con la cuestión de la plataforma, porque le he dicho al administrador que integra a estos estudiantes, pero no, como que no lo ha logrado, no sé. Así que creo que por el momento las personas que no se hayan ingresado a la plataforma, les podemos facilitar el material a través de este medio de sus correos y mientras se soluciona, pero no crean que no nos estamos preocupando, yo por lo menos me estoy preocupando, estoy ahí como chinche cargante Va- diciéndole, oye, y le he mandado por WhatsApp, por eso los pedí hoy día por WhatsApp su información para enviárselo por WhatsApp y también se lo envié por correo, así que les pido mis disculpas si no se han podido, si no han podido ingresar a la plataforma como corresponde. ¿Ya? De Eso. acuerdo. Em, También estaba, digo, ya que estamos ahora con temas más de logística, es importante también, eh, comentaban también por WhatsApp que la sesión esta que tuvimos de presentación la semana pasada, todavía no pudieron acceder a ella. No sé si eso ya está colgada en la plataforma, Carmen. ¿Tú la pudiste No subir? pudieron. Yo no he colgado nada, o sea, tú la tenías que poner en tu curso, ¿la pusiste tú? No, no, por eso no. Entonces fue fallo mío. ¿Y Fue dónde error de los accedo? dos, no, fue Vale, coordinación. vale. Entonces tengo que ir a Zoom y eso quedó guardado, ¿no? No, mira, yo te lo puedo volver a enviar, es la misma que tú tienes que va a ser recurrente, es el mismo link todas las veces. Lo que Sí, eso tenemos que sí. hacer, lo que tenemos que hacer es copiar ese link y cuando tú te metas a la plataforma, poner en tu curso link de reunión, esta, ¿cachai? Sesión tanto y pones el link. Sí, pero y por ejemplo, si yo quiero ahora acceder a esta que tuvimos, a esta sesión que tuvimos el lunes Ah, ok, pasado, yo te la voy a enviar para eso, que la podamos para que subir. yo, vale, porque Mm, yo parece, no tengo acceso ahora mismo a ella, ¿no? Tú eres la que lo tendrías, ¿no? parece que sí la tenéis que tener porque, bueno, lo podemos ver después entre los dos, o sea, Vale, por Zoom, pero si no fuese así, yo me comprometo ahora, cuando termine esta grabación, te envío las dos. Te de las acuerdo. comparto, te digo dónde están, por último, con un link, te comento por WhatsApp dónde están ubicadas, si las vas a poder descargar o no, Vale, para que lo que podríamos hacer, perdonen estudiantes, es para que funcione todo mejor, el administrador quizás nos puede subir estos videos o el link a la misma plataforma, a lo mejor si te lo envío como link, tú lo puedes poner como link y la gente puede ingresar, no sé.
Veámoslo Perfecto, bueno, después al terminar esto. lo vemos nosotros cuando terminemos la sesión, si te Ya, parece, para no estar sí, también sí, con importunando. con estas cuestiones. Y nada, pedirles disculpas al alumnado por pues, los que hayan querido acceder igual a esa sesión, por no haberla subido a tiempo. Estamos todavía, discúlpenos, familiarizándonos con la plataforma, intentándola que nadie se quede atrás. Yo sé que Carmen ahí está empujando para que el soporte técnico pueda irlas incorporando Sí, a todas. Y bueno, pues lógicamente pues vamos a ser súper flexibles con estos primeros pasos que estamos dando en el curso para intentar que antes o después todas las que se matricularon puedan acceder sin ningún tipo de problemas a la plataforma. Entonces, téngannos un poquitito de paciencia, por favor, y bueno, también pues ya que estamos en esto, preguntarle a las participantes que están ya conectadas si ya aquellas que han podido entrar en la plataforma, han podido ver un poco el curso, han podido, no sé, si ya están familiarizadas con la plataforma. Yo estuve revisando, vi que no hay ninguna pregunta, no hay ningún comentario. No sé, saber cuál es un poco las primeras sensaciones que han tenido en el manejo de la plataforma. Eh, Hola, por el momento yo he ingresado a la plataforma, pero no he encontrado o sea, más material en el fondo. Solo la descripción que hablaba la clase pasada, la sesión pasada, pero material de apoyo o material bibliográfico o de clases no he encontrado nada. Solamente la página de presentación. Muy bien. Hugo, ¿y tú no Y subiste, perdón que interrumpa, Hugo, tú no subiste los materiales que tú tenías, PDF, libros y eso? no, porque eso era también una duda que teníamos nosotras que resolver en estos días. Y yo lo que hice, sí que hice fue subir la presentación de hoy en PowerPoint para Ya, ver si entonces, realmente Bárbara, estaba para pudiendo. avanzar, Huguito, ¿sabéis lo que vamos a hacer? Mira, porque Hugo, me dispenso yo porque Hugo me envió este material hace bastante, antes que comenzáramos, me envió unos PDF que eran unos documentos de lectura, de revisión, etcétera, pero yo pensé que él lo iba a subir y de nuevo no nos pusimos bien de acuerdo, entonces creo que sería bueno que tú los empieces a subir, Hugo, tus cositas, tu Sí, PDF y todo. Entonces ahora, Bárbara, van a estar ahí colgados. Yo creo que esta semana ya van a estar los documentos, ¿ya? De otra forma, se pueden solicitar el correo del profesor y él se los envía así como por pregunta, profe, me puede enviar el documento, no sé. sí, Perfecto, yo estoy también, pero digo, al igual que ustedes, estoy familiarizándome con la plataforma. Estoy empezando, digo, yo la primera vez pues, que accedo a esta en específica, igual sí he tenido acceso a otras, pero bueno, pues ustedes saben que cada una tiene como su propia dinámica interna. Aquí pregunta Verónica Pizarro, para quienes no tenemos acceso a la plataforma, ¿cómo tendremos acceso al material? Yo me imagino que, bueno, digo, Carmen y el equipo técnico están pues agilizando todos estos trámites de las que no pueden acceder para que todas antes o Mira, próximamente puedan acceder a la plataforma. sí, eso Entonces, sí, pero los que no lo tengan, Hugo, quizás le podemos enviar los materiales por correo. por correo electrónico, sí. Yo, bueno, facilito mi correo electrónico, que es Víctor Hugo, ya lo pongo luego por el chat para que puedan acceder más fácil al Víctor Hugo albertos@yahoo.com, luego lo pongo y por ahí me pueden escribir directamente. Yo además del correo también reviso la plataforma para poder pues hacerles llegar también todos estos materiales. Mira, Bárbara Eh, dice que tampoco está la presentación de hoy, a lo mejor no lo compartiste. Es que eso es lo que quería, por eso quería preguntarles. Yo en la lección de hoy, que es marco internacional, ahí vi una pestaña que era adjuntos y lo traté de subir ahí. No sé si pueden Dice hacer la Bárbara que no revisión. se ve. Pero No mira, se ve. hagamos algo. Vamos a hacer algo. Yo me voy a preocupar de subir todas las cosas ahora sí, porque creo que Hugo no sé si te mandaron el manual, porque no está tan difícil subir las cosas. Sí me lo mandaron, pero la verdad que no encontré dónde subir PDF. Solo vi como una parte de adjuntos dentro de la plataforma, pero no, en esa parte no me lo deja subir. Ya por eso. Entonces, lo que vamos a hacer es que tú me envíes todo hoy día y yo mañana me encargo de que
tipo así voy a estar con un látigo que lo suba a la plataforma. Venga, pues ya Con clavos y látigo. compromiso total de Sí. que Carmen y yo nos arreglamos para que de verdad en la próxima sesión sí que ya puedan Sí, mañana va incorporar. a estar todo ahí. Me voy a encargar de subir todo, sea como sea. ¿Ya? De acuerdo. Consulta, solo si es posible, porque yo cuando No se ingreso, escucha nada. ¿se escucha ahora? Sí, Bárbara, Más ahora sí. fuerte. Ahí ya. Solo vamos a la consulta. Cuando yo ingreso a la plataforma, veo una página que dice del módulo 1 al 7, pero yo no puedo ingresar a ninguno de esos módulos. No, ese otro curso. Tú tienes que entrar a tu curso nomás, no del Sí, módulo es del 1 que, al 7. claro, me dice mi curso, y lo único que dice, no sé si puedo mostrarlo, compartirlo, porque quizás estoy equivocada, yo también, quizás estoy metiéndome en otro lado. Sí, ¿Será posible que compártela, Bárbara. si me da permiso para compartir? ¿Quién Sí, será? obvio, espérate, déjame. ¿Saben qué? Lo que vamos a hacer es que podríamos hacer una sesión de apresto para que todos sepan ocupar la plataforma. Le voy a decir a esta gente que la haga para ustedes. Claro, Ya, ahí porque está bien. aquí ingreso, claro. Aquí ingreso y esto es todo lo que aparece. Es Entonces, que si eso se es todo lo fijan, que hay, po. claro, por eso lo que decía recién de la PPT y que había subido hoy día, eso no aparece. Ya, Esto por es todo eso, a lo que ver, por tenemos eso, hasta el momento. pero a ver, ¿por qué pues mejor no avanzamos y no nos dejamos de... Estas cuestiones son cuestiones de gestión y que en realidad no... Sí, Es pero yo, solamente para poder programar una cuestión en la UDA para que tengamos la evidencia, ¿ya? Pero no es lo más importante. O sea, la Ya, plataforma solo, claro, es solo lo era que... para preguntar porque tenía dudas y que estaba haciendo algo mal. Entonces, No, era usted como está para haciendo todo clarificar. bien, está Ya, todo bien. bacán. Lo que pasa es que nosotros estamos haciendo un poco las cosas mal o la plataforma no está funcionando bien, no sé. Pero en pero realidad Carmen, yo creo que no hay que entramparse ahí, que mira, yo como tengo la lista de correos, vamos a enviar todos los materiales por correo y punto. Yo le voy a enviar el Excel a Hugo, Hugo va a hacer un correo masivo y les va a enviar todos los materiales y punto. Y paralelamente voy a hablar con los de la plataforma para que puedan ingresar a la plataforma y va a haber lo mismo en la plataforma. O sea, en el fondo, plataforma no es un problema. pero quizá Carmen, yo digo, ¿Mm? no sé si será posible, ¿Mm? lo propongo una propuesta, que creo que fue, te entendí antes que ibas por ahí, y me estaba pareciendo excelente lo que estabas planteando, que ¿Mm? si existiese la posibilidad en algún momento con alguien de la plataforma, que Sí, igual también. fuera del horario lectivo o una sesión como extraordinaria para los que queramos estar, para que podamos todas hacerle las dudas y que nos puedan resolver los Cómo se problemas. entra, dónde se pincha, todo eso. Un ratito, aunque sea una horita, pero que No, nos si ellos permita... tienen uno preparado, tienen un apresto preparado, así como un video digamos, de introducción a la plataforma, hecho para el otro curso que estamos haciendo. Así que el mismo, que lo hagan, pero que ellos estén ahí para explicar las dudas. Eso estaría excelente, Carmen. Entonces, te voy a mandar a ti por WhatsApp o al grupo de entre todos para que decidamos el horario junto con ellos, porque ellos también están bien ocupados. Entonces, para ver qué día pueden, nos organizamos y ya ellos hacen este apresto. Pero como les digo, lo más importante es que avancemos en el curso, en los contenidos, en las discusiones, más que nos quedemos entrampados en cuestiones de gestión y de formalidades que en realidad no nos llevan a ningún lado tan avanzado, solamente son cuestiones que debemos cumplir por normativa institucional. Entonces, yo, como les vuelvo a repetir, mañana voy a hablar con esta gente de la cuestión de la administración de la plataforma para ver el apresto y que lo suban a todo, etcétera, etcétera. Y por otra parte, vamos a trabajar a la antigua y Hugo va a mandar todo por correo. ¿Ok? Muy bien. Eso, y Pues siempre bueno, el mismo link. venga, perfecto. Pues aclarado esto, pues continuamos. Vamos entonces a entrar en materia. Vamos con la primera sesión ya más de contenido después de la sesión de presentación de la semana pasada. Y vamos a empezar con el primer módulo que tiene que ver con el Marco Internacional de Derechos Humanos. Y voy ahora yo a compartirles una pequeña presentación. A ver, por aquí yo también, que espero que se esté viendo.
Sí, ¿no? Muy bien. Pues este primer módulo del Marco Internacional de Derechos Humanos, únicamente vamos a hacer un primer pantallazo, como un pantallazo muy general de 2 sesiones, en la que estaremos la de hoy y la del próximo lunes, tratando de identificar pues aquellos pues, mecanismos que más relevantes a la hora de hacer defensoría de los derechos humanos. Eh, el primer objetivo que nos planteamos, el objetivo que nos planteamos, a ver, es que ustedes, las participantes, puedan conocer los principales mecanismos internacionales que velan por los derechos humanos. Antes de entrar en materia, me gustaría preguntarles a ustedes qué mecanismos, independientemente eh, de que sea dentro de un marco internacional, ustedes en su cotidianidad, hay gente que viene del derecho, gente que viene de dimensiones artísticas, ¿qué mecanismos utilizan para velar por los derechos humanos en sus respectivos espacios? No sé si alguien quiere compartir alguno. Bueno, a ver. Se me quedó a mí parado esto ahora. Aquí estoy yo también con la maestra Lourdes Victoria, que va a ser la acompañante también en la capacitación que estamos llevando a cabo en el día de hoy. ¿La escuchan? Hola a todos y a todas, ¿qué tal? Buen día. Nos gustaría saber si están ahí. José, ¿estás ahí? Verónica, Bárbara, que son las personas que vemos conectadas. Sí, acá estamos. ¿Sí? Bien. Pues miren, como decía Víctor Hugo, antes de entrar en el contenido más teórico, nos encantaría escucharles, porque miren, este curso, lo que intentamos es que sea lo más participativo posible. Entonces, no se trata como de que nosotros estemos hablando y ustedes ahí nos estén solamente escuchando. A ver, me encantaría, por ejemplo, escuchar no sé si Verónica está por ahí o Bárbara. Bárbara ya la escuchamos hace un rato. Verónica, José García. Eh, díganos, desde donde ustedes están trabajando, eh, ¿cómo creen ustedes, qué mecanismos creen que hay ahí donde ustedes trabajan, en el lugar donde se desenvuelven, que hace que los derechos de todas y todos eh, puedan ser defendidos, Promovido. promovidos, revisados también? Cuéntenos. Verónica, ¿estás por ahí, por ejemplo? ¿No? Yo voy a ir un poco con nombres. Cristian. Mira, Ignacio Jaramillo pidió la mano. A ver, Pidió aquí. Ignacio, cuéntanos un poco. Hola. Sí, te escuchamos. Hola. Hola. Les quería comentar un poco desde mi perspectiva. En mi caso no es laboral, yo soy estudiante de medicina y desde mis primeros años en la Universidad Nacional de Rosario, en Argentina, se me inculcó desde el primer día incluso, cuál era la importancia de la relevancia y y cómo influye, ¿cierto? ¿Cómo debe influir los derechos humanos a la hora en que, en este caso, de ejercer la medicina? Desde el primer día se nos colocó el caso, por ejemplo,
de si a nosotros nos llega una persona que cometió un delito, cómo se debe abordar eso, si es algo relevante, si es algo que no es relevante, si a un estudiante en su primer día de clases a uno le proponen esta pregunta, yo creo que se puede generar grandes cambios, porque algunas personas vienen de varios paradigmas, entonces cuando se les coloca esto en tela de juicio y se les explica la importancia y la relevancia que tiene respetar al otro, tener en cuenta su naturaleza, tener en cuenta la cercanía que se puede llegar a tener o no, y la importancia de la labor, eh, a mí a mí me hace mucho sentido a la hora de poder ejercer, a la hora de poder, digamos, poder involucrarse en todo lo que es los derechos humanos y tener conciencia y sobre todo promoverlo y concientizarlo Ujú. en universidades y en trabajo. Sí, yo creo que tú acabas de decir algo muy importante y es que, mira, por ejemplo, en tu caso, que tiene que ver con la salud, que la salud es un derecho universal, ¿verdad? Todas y todos tenemos el derecho a poder acceder a la salud. Y como médico, médica, enfermera, enfermero, o como cualquier otro prestador de servicio de salud, tendríamos ya de entrada que tenerlo claro, ¿cierto? Entonces, eh, primero tenerlo claro nosotras o nosotros que trabajamos con personas, pues que ese es un derecho. Y así como pasa en la salud, pues pasa en muchas otras profesiones y en muchos otros oficios y en muchos otros espacios de la vida cotidiana. A ver, ¿a quién más nos quiere compartir? Gracias, Ignacio. Ah, Ahí desde la salud, que es un derecho. A ver, ¿quién más? ¿Está Cristian por ahí? Daniela. Cristian, te Hola, no escuchamos. sé si me escuchan bien, ¿sí? Sí, te Perfecto. escucho. Perfecto, gracias. Con respecto a la pregunta en cuanto a cómo se resguardan los derechos humanos en cada uno de nuestros ambientes, ya sea laborales, de estudio, en fin, por ahí la vez pasada yo comenté que trabajo en el mundo de la educación, en universidades. De hecho, ahora estoy acá en mi trabajo en este momento. Eh, y acá básicamente nos seguía mucho el trabajo que se hace en este nivel de acuerdo al marco regulatorio nacional, lo que dicen las leyes, ¿ya? Desde ahí se parte, ese es el piso, ¿no? Para poder tener una noción de qué es lo que haremos cada uno de nosotros, nuestras distintas situaciones de jefatura, en fin, para poder resguardar los derechos humanos, sobre todo, como dije hace un tiempo, en cuanto al tema de la inclusión de personas con algún tipo de discapacidad en educación superior. Creo que nos guiamos más que nada por este marco nacional, y también destacar algunas iniciativas que son más bien espontáneas y que sería bueno sistematizarlas. Acá en Chile, por lo menos, hay un Servicio Nacional de la Discapacidad que se llama CENADIS, y que de alguna manera trata de incentivar este resguardo de derechos humanos a nivel cierto, institucional, y depende mucho, lamentablemente, de lo que cada persona vaya generando a nivel de institución. Hay mucho de voluntariedad, a eso voy. Si bien tenemos un marco regulador, también tiene que ver mucho con lo que personas claves dentro de estos centros educativos vayan generando. Por ejemplo, para no extenderme mucho, pero brevemente, hace unos 10 años, por ejemplo, yo empecé a trabajar en este ámbito y de manera, cierto, bueno, así improvisada casi, empecé con una colega a postular a fondos para poder tener alguna herramienta que asegure la permanencia de estos estudiantes y no solo el ingreso, porque es fácil decir, ok, somos inclusivos, recordamos los derechos de cada uno a estudiar dentro de una universidad, que puedan ingresar, pero también necesitamos tener algunas herramientas para poder fortalecer el proceso de aprendizaje de los estudiantes. Y en esa instancia recuerdo, por ejemplo, que con una colega postulamos a proyectos para algo quizás que en algunos países más desarrollados es evidente, como tener alguna impresora braille, por ejemplo, para personas ciegas. Algo que no está estandarizado en todas las universidades. Y así nos adjudicamos este tipo de instrumentos.
Creo que falta mucho más desde el punto de vista, ¿cierto?, de instalar ciertos procesos que sean estandarizados para todas las instituciones de educación superior y no que dependa netamente de la voluntariedad de algunas personas claves que se van instalando en cada uno de estos lugares. Cristian, tú acabas de decir algo sumamente importante. Se van dando cuenta, y es que esa era la idea de poder problematizar con esta pregunta, y es que, a ver, no es suficiente con entender que, por ejemplo, el caso de la educación, pues es un derecho universal al que todas y todos tendríamos que tener acceso, ¿cierto? No es suficiente con saberlo, sino que necesitamos los mecanismos, ¿verdad? Institucionales, requiere haber un marco institucional que regule ese acceso, en este caso a la educación, porque si no, entonces comienza a ser discrecional, ¿no? Un poco lo que tú estás diciendo. Pues entonces vamos a ver cómo le hacemos para comprarnos una impresora y facilitarnos el trabajo, y entonces vamos haciendo un poco magia, ¿no? Ahí los que trabajamos, no se trata de eso. ¿Cómo garantizamos que una persona tenga acceso a la educación, una educación de calidad, una educación concreta, objetiva, laica, inclusiva? ¿Cómo hacemos? Con un marco regulatorio, un marco que regule, un marco que tenga las herramientas, para garantizar este acceso a este derecho. Y vamos a ir entrando con más detalle, pero algo que tú dices, pues, por ejemplo, saber si hay partidas presupuestales suficientes, para atender el acceso a la educación. O sea, no es suficiente, y aquí hay algo que creo que es importante que sepamos o que entendamos, y me encantaría escucharles qué opinan también sobre eso, y no es suficiente con que haya voluntad política, ¿verdad? Muchas veces del Estado, de las instituciones, de los que se encargan de hacer este marco, sino que exista el conocimiento suficiente para que ese marco que regula no solamente sea una teoría, sino que tenga las herramientas necesarias para echar a andar el acceso a determinado derecho, en este caso la educación. Entonces, más o menos ahí nos vamos dando cuenta qué importante es tener un marco que regule. Gracias, Cristian. Ha sido muy valiosa tu participación. ¿Quién más nos quiere compartir? A mí me gustaría, digo, mientras van pidiendo la mano, ya veo que José García la acaba de pedir. Recuerdo, Bárbara, como ya participó al comienzo, desde la gestión artística, cómo ella ve, qué visión tiene a la hora de relacionar el marco de la gestión artística y qué mecanismos encuentra a la hora de buscar que se garantice los derechos humanos en un ámbito como este. No sé si estás por ahí, Bárbara. Sí, acá estoy. Claro, con respecto a, si nos referimos exclusivamente al sector en donde yo trabajo, que es principalmente desde la gestión cultural, veo y trato de hacer la referencia o la vinculación con esto que estamos hablando. Creo que los derechos humanos culturales, a través de distintas organizaciones, la sociedad civil, instituciones, agentes culturales, a través de las distintas actividades que se buscan generar en los distintos territorios, se busca propiciar finalmente el goce de los derechos humanos culturales a través de acciones que permitan acercarse, vivenciarla, y de alguna manera co-construirla en conjunto. Creo que cuando hablamos de esto, cómo damos el pase a estos derechos, a los derechos humanos en el área de la cultura o de las culturas, los derechos humanos culturales, a través de estas agencias o a través de estas organizaciones que impulsan este quehacer, y buscan que la comunidad acceda, participe, se acerque y vivencie. Muy bien, muchas gracias, Bárbara. José García había levantado la mano. Sí, buenas tardes.
Buenas tardes. Buenas tardes a todos y a todas. Bueno, igual es una pregunta bien compleja porque, mire, yo de repente como abogado de reflexionar en torno a eso y hay muchas cosas que muchas veces desde el mundo del derecho uno les denomina como que fuese poesía hecha norma, que al final son cosas que se dicen o que son o que devienen en una suerte de disposiciones programáticas pero que no se cumplen. Acá, por ejemplo, en Chile, nosotros suscribimos el Pacto Internacional de Derechos Civiles y Políticos y también la Convención Americana de Derechos Humanos. Y en ella se consagran muchos derechos, como la educación, como tener una pensión digna y una serie de otros derechos sociales, culturales, pero que en definitiva en la práctica no se llevan a cabo por una serie de cuestiones que yo creo que tiene que ver con obviamente que tiene un correlato quizás político, ideológico, estructural, que en definitiva atentan contra esta suerte de consolidación o que se haga carne muchas veces los derechos que se consagran a nivel normativo. Y eso obviamente yo lo vinculo y lo veo todos los días desde el mundo penitenciario. O sea, gente que vive muchas veces en condiciones infrahumanas, que no tiene un sistema de cómo hacer llegar ciertas reclamaciones o sugerencias respecto a la administración de forma directa, no hay tribunales de ejecución penitenciaria, no se logra configurar una suerte de sistema que le haga a esas personas tener una suerte de, o sea, que la restricción solamente se deba o se dirija solamente respecto a su libertad ambulatoria. Entonces yo creo que tiene que ver muchas veces también con cómo se configura el sistema y cómo de alguna manera va haciéndose permeado también por las demandas sociales. Eso yo creo que tiene que ver también con estándares de democracia, muchas veces de democracia participativa, de mecanismos de participación popular. Y que creo que quizá en eso Chile quizá está avanzando, porque creo que realmente en Chile se produjo hace muy poco, en 2019, un gran estallido social, y yo creo que eso tiene que ver también con una suerte de déficit democrático, que tiene que ver obviamente con las demandas que se hacen en la calle, que son más bien demandas de carácter social, eh, educación, salud, acá hay listas de espera inmensas, donde la salud al final, quien puede costear la salud, se salva. Tiene mayores expectativas de sobrevivir a una enfermedad catastrófica. La educación, lo mismo. O sea, si tú querías acceder a una educación de calidad, eh, postulas a través de un sistema que se llama la PSU, que muchas veces se le ha denominado que es una suerte de filtro de clase, porque viene a ser un instrumento que reproduce las desigualdades sociales de origen. Y lo mismo, pues, en el sistema laboral tenemos sindicatos que están muy atomizados, se privilegia la fragmentación sindical, y una serie de cuestiones que en definitiva van configurando desigualdades que de por sí son inherentes al sistema capitalista, pero que en definitiva no se busca configurar una forma de cómo ir mitigando o reduciendo estas desigualdades sociales de origen. Entonces yo creo que cuando uno habla de derechos humanos, y eso lo dije la vez anterior, no es solamente que exista una suerte de que no te repriman con brutalidad al momento de ejercer tu derecho constitucional a manifestarte, sino que tiene que ver también con una serie con un gran espectro de derechos sociales a los que se configuran como una suerte de estándares mínimos de dignidad a la que toda persona debiese poder acceder. Y sobre todo siendo o actuando en consonancia con los tratados internacionales que son ratificados por Chile. Eso por una parte, y por otra parte, yo creo que también como latinoamericanos tenemos bien presente que muchas veces el derecho internacional no rige igual para todos. ¿A qué me refiero? Me refiero, por ejemplo, a la década de los 70, justamente cuando se promueven desde potencias mundiales ciertos conflictos que llanamente constituyen violaciones de derechos humanos o no se consagran o no se suscriben acuerdos como el Estatuto de Roma, que consagra la jurisdicción universal, y eso en definitiva también deviene una suerte de impunidad, que lo estamos viendo hoy día con Ucrania, con Rusia y con una serie de otros países en los cuales se violan flagrantemente los derechos humanos, pero no existe una capacidad de sancionar esas potencias, justamente por el poder que tienen, la incidencia que tienen en el sistema económico mundial. Entonces yo creo que si queremos realmente que el derecho internacional y los derechos humanos eh, tengan realmente
la consolidación y trascendencia que debiesen tener como para la humanidad, debiésemos ser capaces también de avanzar en eso. Eso es lo que quería decir. No sé si me fui por la rama, pero eso es lo que a mí me No, nace cuando me hablan de derechos humanos. a mí me parece, José, que tú empiezas a despegar, ¿no? Y entonces nos vamos como del micro, que es pues un poco lo que hacemos en el cotidiano, nuestro entorno, nuestra comunidad, nuestro trabajo, y de pronto nos damos cuenta que hablar de derechos humanos no es tan micro como creemos, que empieza a ser más grande y entonces empezamos a decir, bueno, pues el marco institucional, que haya reglas, que haya convenios, que haya presupuestos. Y entonces empezamos, bueno, pero si, y esos presupuestos, y si esas reglas, y si esos estatutos que se hacen no se cumplen, porque empezamos a ver que hay mecanismos de impunidad, porque empezamos a ver que se rompen los acuerdos, y entonces nos vamos, ¿no? Entonces empezamos a hablar de democracia y nos vamos al macro y entendemos que el tema es más profundo y más complejo de lo que pensamos. Y entonces justamente eso es lo que vamos a ir analizando en este espacio, darnos cuenta que el tema de los derechos humanos no solo es un tema de, pues como tú decías, por ejemplo, pues de que yo salga a la calle y pueda expresarme, ¿no? Sí, es una parte, pero no lo es todo. Ajá. Y que hay un montón de lugares y espacios donde sí, nuestros derechos tendrían que hacerse valer y no estamos pudiendo hacerlos valer. Y entonces tenemos que entrar al análisis de todos esos espacios. Por eso ustedes que vienen de disciplinas tan distintas, es muy importante escucharles. Y yo ya veo otras manos. Verónica, te escucho. Buenas tardes a todos. No voy a encender la cámara porque tengo problemas de conectividad, entonces si no me voy Está a bien. callar. ¿Ya? Pero respecto al tema que han conversado todos los compañeros y han opinado, los derechos y las demandas planteadas por distintos movimientos socioculturales se relacionan con, por ejemplo, en muchos casos, con la falta de espacios para desarrollar actividades culturales, el resignificado del espacio público, la resistencia frente a un Estado neoliberal y represor. Y a través de la cultura y el arte, estos movimientos buscan dignidad, encuentro social, defensa, recuperación de espacios públicos, donde se visibilizan diversas expresiones de luchas sociales, de defensa del agua, por ejemplo. El caso de Atacama es un caso emblemático respecto a eso, porque tenemos una cuenca agotada. Hoy en día, los derechos en salud, en educación, los derechos de las mujeres, los derechos de los pueblos. En la participación cultural comunitaria, donde las prácticas de los grupos sociales se integran a los barrios con el buen vivir, es necesario que se masifiquen los puntos de cultura, donde la autogestión y la construcción de tejido social permitan generar procesos inclusivos, entrelazando diversos actores, diferentes agentes culturales y comunitarios que fortalezcan el sentido de colaboración y cooperación territorial. Dentro de este uso de espacios y el debate que se genera en torno a él desde el punto de vista del uso, de la configuración de la resignificación y la relación con aspectos políticos y económicos, el derecho a la ciudad, por ejemplo, el disfrute de esta. Entonces, creo que en ese sentido hay un potencial transformador de retomar las calles en algunas iniciativas culturales que se han hecho no solamente acá en Atacama, sino también, por ejemplo, el caso de Valparaíso, que tienden a hacerlo con bastante frecuencia. Entonces el espacio público de un modelo neoliberal ha incrementado fenómenos de desigualdad social y de segregación urbana,
donde hay procesos acelerados de privatización y se dio en su tiempo históricamente, y de mercantilización también. Eso es lo que puedo señalar. Gracias. De mi Mira, visión. a mí me parece que algo que rescatamos de tu participación es en todo este espectro que es la cultura, que es enorme, ¿no? Me parece muy importante cuando hablas de la recuperación de los espacios públicos, por ejemplo, ¿no? Para poder llevar ahí, para masificar, como tú lo decías, ¿no? La posibilidad de tener espacios culturales, de llevar a los barrios, de llevar a veces esas cosas que tienen que ver con ciudadanía también, pasan a veces un poco desapercibidos. Creemos que los derechos humanos, pues es un tema de, por ejemplo, ahorita mismo estamos viviendo el tema de la guerra, ¿no? Que es un, pareciera que ahí es el único sitio en espacios como los conflictos bélicos o como las situaciones así macro, pareciera que ahí es el único espacio donde los derechos humanos habría que analizar y no. En nuestro barrio, en nuestra colonia, en nuestra ciudad, en nuestro municipio, en nuestro entorno más pequeño, cómo ahí también requerimos de introducir, por ejemplo, pues esto, el derecho a la cultura, el derecho a los espacios públicos, a que la comunidad se comunique y se conozca y aprenda, etcétera, etcétera. Entonces, se dan cuenta cómo permea en todos los espacios y esa es la idea, de podernos ir dándonos cuenta de los derechos humanos. No solo son macro, no solo es lo que vemos en la televisión, en los periódicos, en las redes, también en lo que tenemos más cerca en nuestro entorno. Así que bueno, así lo vamos un poco construyendo y deshilando. Ignacio tiene por ahí su mano levantada. Ya adelante había participado, no sé si es que no la bajó o volvió a pedir el turno de palabra. Yo creo que igual No sé si era Daniela o Yarse, que no recuerdo de la semana anterior si estuvo por aquí con nosotras, tiene algo que aportar en este sentido. Daniela, ¿estás por ahí? Bueno, listo, ustedes nos van diciendo. Queremos ser un poco más, dirigirnos más a ustedes por si no se animan a participar, pero aprovechar que están en la sala para poder comunicarnos. José García, ¿está por ahí? Sí, José ya. Sí, ya hablé, intervine. Ya Sí, participó es antes, verdad, sí. es verdad. Es que quiero decirte que tu foto de perfil es graciosa. Parece que estás muy aburrido en esa foto. No, para nada. Es una foto. Bueno, bien, pues si no hay nadie más que nos quiera compartir acerca de esta pregunta, ¿no? Bueno, pues entonces, con esta pregunta que queríamos detonar, la teoría que hoy que les vamos a compartir, que ustedes ya tienen por ahí en esta presentación. La presentación la van a tener y la pueden leer y la pueden revisar. Seguramente aquí no la veremos toda porque es una presentación larga, pero sí queremos iniciar diciendo que para el análisis de los derechos humanos en general, pues necesitamos conocer el marco que lo regula. En mi caso, ni en el caso de Víctor Hugo, no somos abogados, ni abogada, no venimos del derecho internacional, pero sí venimos del ámbito del activismo y de los derechos humanos y de trabajar con poblaciones vulnerabilizadas. Y creo que es importante que conozcamos
el marco que regula, el marco internacional que regula los derechos humanos. Que sepan que existe, quién lo lleva, quién lo hace, por cómo funciona, pues eso lo vamos a intentar ver. Vamos a dar un pincelazo porque el tema es larguísimo. Imagínense que, bueno, yo no hace mucho di un diplomado, o sea, estuve en un diplomado donde esto era un diplomado, ¿saben? O sea, que era largo, largo, largo. Con lo cual nosotros vamos a darle un pincelazo de 2 sesiones, así que tampoco crean que vamos a hacer tanta teoría, pero sí creo que es importante que lo revisemos. Entonces, fíjense bien, existe un marco internacional. Los contenidos que vamos a revisar es la Oficina del Alto Comisionado de Naciones Unidas para los Derechos Humanos, los tratados internacionales y el EPU, que es el examen periódico universal al que están sometidos todos y todos los estados miembros o los estados que han firmado los tratados internacionales. Entonces, bueno, no sé, cada uno tendrá su opinión muy específica de lo que significa, lo que es o lo que representa las Naciones Unidas como órgano internacional. No sé, si nos quieren compartir también lo escuchamos, porque habrá quien diga, bueno, con Naciones Unidas, no sé si creo del todo en este organismo, no sé si le creo en todo lo que dice, no sé si, bueno, más allá de eso, pues es digamos, es la organización internacional que que es la encargada de regular esto, y por eso vamos a hablar desde ahí. No porque creamos que es la única verdad, no, por supuesto que no, pero sí que sepan que desde ahí parte el marco que regula, digamos, a los países en general en este tema, y es importante saber y conocer cómo funciona. Entonces, la Oficina del Alto Comisionado para los Derechos Humanos se ha creado específicamente para ofrecer asesoramiento experto y apoyo a diversos mecanismos de supervisión de derechos humanos en el sistema de las Naciones Unidas. Además de que se encarga de supervisar que los estados parte en los tratados cumplan sus obligaciones. Ustedes saben que nuestros países pues firman, ¿no? Dicen, mira, yo quiero unirme al tratado sobre no a la violencia hacia las mujeres, ¿no? Entonces, pues Chile, por ejemplo, es miembro de es firmante en este tratado. ¿Y qué quiere decir? Que todo lo que se trabaja alrededor de ese tratado, pues Chile tendrá que respetarlo y tendrá que seguir ciertos lineamientos para que sea evaluado periódicamente. O sea, no es como que yo firmo y listo, ya, y bueno, no. Tú firmas, pero te comprometes a esto, a esto, a esto, a esto, a esto, y periódicamente te vamos a ir evaluando. Entonces, bueno, Chile, vamos a hablar ahora un poco de Chile, pero después nos vamos a salir de ahí, porque hay otras realidades. La Latinoamérica y el Caribe tienen distintas realidades, y algunos de estos países tienen problemáticas específicas con el tema de violación a derechos humanos, y entonces nos vamos a ir saliendo de Chile poco a poco. Pero por el momento vamos a hablar un poco de la realidad de Chile. No sé si hasta aquí hay alguna pregunta. ¿Ustedes ya lo sabían? ¿Saben cómo funciona esto? Que nos diga alguien que no sea abogado, abogada. ¿Hasta aquí todo bien? Listo. Entonces, Bueno, igual señalar, saben, una pregunta pues relacionada, ya que Lulu les está como haciendo este primer acercamiento pues a este primer organismo pues clave de
la reglamentación internacional del derecho internacional, que es el alto comisionado, quien está en la dirección actualmente de esta institución. ¿Saben quién dirige? ¿Quién sería la alta comisionada actualmente? La expresidenta Michelle Bachelet. Exactamente. Ajá, desde 2018 ella... Pura Sí. coincidencia, ¿eh? Ahora que estamos en este curso y que coincida. Ujú, exactamente. Entonces, bueno, pues actualmente es ella la que preside. Ajá. Y bueno, la oficina del alto comisionado tiene un montón de tareas y un montón de trabajos que hacer. Bachelet no es más que la cara visible, pero en realidad es que existen oficinas por cada uno de los países, etcétera, etcétera, con lo cual eso es más grande de lo que pareciera. Entonces, la presentación se está viendo bien, ¿verdad? ¿O están viendo todo? Sí, Estamos perfecto, ¿Sí? perfecto. Ok. Sí, se ve Bueno. bien. Listo, listo. Bien. Bueno, fruto de la Carta de las Naciones Unidas también se desprenden otros organismos muy importantes dentro de la veeduría y la defensa de los derechos humanos, como es el Consejo de Derechos Humanos. El Consejo anteriormente era conocida como la Comisión de Derechos Humanos, que pertenecía al Consejo Económico y Social, pero desde el 2016, si no recuerdo mal, humanos por diferentes problemáticas internas a la hora de guardar equilibrio, se terminó desdibujando para terminar desapareciendo y conformarse el Consejo de Derechos Humanos, que actualmente es el organismo intergubernamental más importante que existe. Lo conforman 47 estados que son elegidos por la Asamblea General de Naciones Unidas y con voto secreto y bueno, y es un organismo sumamente relevante en la defensa de los derechos humanos. Recientemente este Consejo de Derechos Humanos ha estado muy en boga por episodios de geopolítica internacional. No sé si escucharon la semana pasada que se discutió en la Asamblea a raíz de lo que se denominó una de de los genocidios, de las masacres que se están reportando en el actual contexto bélico entre Rusia y Ucrania. Se decidió pues sacar a Rusia del Consejo de Derechos Humanos. Es un episodio, la verdad que bastante eh, atípico dentro de este consejo. Yo pienso que una única vez se había dado una situación parecida en la que se descartara a uno de los estados por una situación parecida, creo que fue en Libia. Hace unos años y la semana pasada pues se terminó sacando a la Federación Rusa del Consejo de Derechos Humanos. Sí, entonces fíjense bien que pareciera, es fuerte lo que dice Víctor Hugo, porque imagínense, si este es en nuestro marco, que muchas veces parece endeble, que parece que, como nos decía el compañero anteriormente, ¿no? Que a veces creemos que se lo brincan todo lo que está escrito, pues imagínense si estando dentro se brincaron todo lo que se brincaron, pues estando fuera todo lo que puede ocurrir, ¿no? Entonces, bueno, pues es importante entender que este marco internacional que regula, pues sí, tiene su importancia y tiene su relevancia y hay que conocer desde dónde, ¿no?
porque también como ciudadanos y ciudadanas es importante a la hora de que ejercemos, y ya nos podamos meter en otro tema, pero, y que no lo vamos a hacer, pero a la hora de ejercer nuestro voto en una democracia, pues cuántas y cuántos de nosotros realmente entendemos estos mecanismos y pedimos a los postulantes que si los conocen, si saben, si, desde nuestras trincheras, ¿no? Entonces, creo que es importante conocer. Ahora, fíjense bien, los órganos de tratados. A ver, hay 9 órganos creados en virtud de tratados de derechos humanos que supervisan la aplicación de los principales tratados internacionales. Por eso yo les decía que la Oficina del Alto Comisionado es grande y es diversa. Existen 9 órganos y son comités, ¿no? Comité de Derechos Humanos, ya los leen ustedes, pero yo le voy a dar una repasada rápida. Derechos Económicos, Sociales y Culturales, que es las compañeras que hace un rato comentaron. Comité para la Eliminación de la Discriminación Racial, para la eliminación de la discriminación contra la mujer, comité contra la tortura, el subcomité para la prevención de la tortura, comité de los derechos del niño, que es, y creo que si no fue el primero y el más antiguo, comité para la protección de los derechos de todos los trabajadores y trabajadoras migratorios y de sus familias, comité sobre los derechos de las personas con discapacidad y el comité contra las desapariciones forzadas. Este fue creado recientemente. Entonces, ahí, digamos, en estos comités se aglutinan, por así decir, todos los derechos humanos a los que todas y todos tenemos o deberíamos tener acceso. Yo no sé si hasta aquí hubiese alguna pregunta o alguna participación, algo que quisieran complementar. ¿Todo bien? Sí, no. Sí, Valentina, Verónica, Camila. Oiga, yo me ¿Seguimos? acuerdo. Sí, todo bien. Bueno. ¿Me se escucha? Ok. Sí, te escucho. Mire que yo me acuerdo que hace un tiempo hubo un episodio Ujú, con migrantes mexicanos, o ujú, sea, con niños más bien, en la frontera ujú. con Estados Unidos, y era justamente porque entiendo yo que Estados Unidos no ha suscrito la Convención de Derechos del Niño. Bueno, entre muchos otros tratados también, como el que les Sí. comentaba recién. Ujú, Eh, claro, y aparte, no solo acá en América Latina, también pasan muchas cosas, por ejemplo, el tema de la migración desde Marruecos a España, entiendo por ahí por el estrecho de Gibraltar. Mucha gente muere en las balsas tratando de cruzar hacia Europa, y es algo que pasa todos los días. eh, y es algo súper dramático desde una perspectiva, obviamente, eh, humanitaria, humana. Y es más complejo aún cuando, cuando uno se pone a ver ciertas reflexiones de sociólogos españoles. Por ejemplo, hay una socióloga que se llama Yayo Herrero, que es muy conocida. De hecho, era una de las que estaba muy vinculada a Podemos en España. Y ella ujú. hablaba de que muchas veces había una suerte de cinismo sistémico que existía porque al mismo tiempo que se levantaban una suerte de política y movimientos anti-migración en los países, eh, eran como los mismos sectores los que avalaban que existiera intervención y arrebato de las riquezas naturales de esos mismos países. Entonces, en definitiva, eso evidentemente está transgrediendo cualquier concepción de derechos humanos, po. Lo vemos con el petróleo, con el coltan, nos vemos con una serie de situaciones. Acá en Chile fue con el cobre en su momento, en Brasil y en África con el diamante, el caucho, el litio en Bolivia. Entonces son cuestiones que igual a uno le llama la atención, po. Cuando uno empieza a analizar este tipo de cosas, dice, claro, pues hay reparos para que no lleguen los migrantes, pero para ir a extraer las riquezas de esos países no hay tanto reparo. Y
Y ahora lo vemos con el gas también. El gas de los rusos con Europa, y cómo ahí se está haciendo un muñequeo también para presionar a Rusia. Entonces, bueno, esas son Y el quizás tema, ciertas reflexiones que uno tiene. Dígame. el tema de la migración y de la movilidad humana es un tema que tiene sus contradicciones, ¿no? Porque por un lado, como tú dices, por ejemplo, si nos enfocáramos en la población infantil, pues sí, los niños tienen una serie, la Carta de Naciones Unidas con respecto a niñez es enorme y marca derechos y marca obligaciones de los estados para con la infancia, pero que después en crisis humanitarias no siempre lo vemos reflejado, ¿no? Entonces vemos niños migrantes que quieren cruzar de Centroamérica y México a Estados Unidos, varados en las fronteras, pernotando en la calle, sin acceso a la educación, sin acceso a la vivienda, sin acceso a la salud, una situación muy precaria, solicitantes de asilo, pero que Estados Unidos dice que no y les niega el asilo y los regresan a su país muchas veces sin ser acompañados, cuando es un derecho, etcétera, 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 etcétera. Y acá vamos a hacer algunos análisis de caso, pero yo creo que el tema de las migraciones y de la movilidad humana en general es un tema de materia de derechos humanos sumamente importante que vale mucho la pena detenerse y analizar. Y en ese sentido, ese tipo de intervenciones como la que acaba de hacer José, creo que es lo que va a enriquecer y lo que va a nutrir este curso notablemente al final. Los derechos humanos, como bien comenta, indudablemente es el consenso internacional más amplio que existe y es un universo de posibilidades las que ofrece a la hora de instrumentalizar y tratar de generar dinámicas para garantizar y para brindar protección a colectivos pues, los más vulnerabilizados. Pero indudablemente los derechos humanos está atravesado por mucho de lo que han ido identificando ya por aquí. Está atravesado por la geopolítica, por intereses de determinados actores internacionales, globales, por corporaciones, está transversalizado por formas de poder, está transversalizado por lugares donde por visiones planteadas desde unos intereses de una parte de la población y no de otra. Desde ahí es donde tenemos que ir haciendo y como lanzando a el análisis, lanzarnos a problematizar desde lugares donde los derechos humanos se quedan cortos o donde se instrumentalizan para que se queden largos. Entonces, desde ahí es donde vamos a ir buscando mayores espacios de debate y de crítica, porque todo lo que comenta es cierto, ¿no? Los derechos humanos se utilizan desde algunos lugares de poder para tratar de invisibilizar algunas situaciones que consideran que no son óptimas para sacarlas a la luz y bueno, y desde ahí es importante ver cómo se instrumentalizan también los derechos humanos para, para generar dinámicas de empoderamiento de colectivos vulnerables, de población que está afectada por diferentes formas de violencia. Entonces, el ejemplo que lanzaba José es bastante paradigmático de cómo las migraciones desde donde se vean y desde donde se analicen los derechos humanos pueden ir en una dirección o pueden ir en otra, ¿no? En función de qué intereses se comprometan, ¿no? Entonces, muy atinada esa aportación. Verónica quiere también comentar.
Sí, respecto al tema de los derechos humanos también, y un caso que es latente aquí en el norte de Chile, que tiene que ver con la presencia de relaves. Nosotros somos un país que exporta, digamos que es la gran riqueza es justamente la minería, y hoy en día nosotros estamos rodeados de relaves que generan muchos problemas de contaminación y problemas a la salud y al medio ambiente, obviamente. Y eso significa, por ejemplo, como con datos duros, que 718 relaves mineros hay en la actualidad en Chile, de los cuales 119 están activos. Y que estas irregularidades, según la ley 19.300 sobre las bases generales del medio ambiente y el convenio 169 de la Organización Internacional del Derecho, son incumplimientos que ha tenido el Estado y son vistas como violaciones a los derechos humanos. De hecho, ha habido toda una movilización, principalmente en la provincia del Huasco, respecto a las contaminaciones de la compañía minera del Pacífico. Eh, y esas movilizaciones han sido conocidas a nivel país. Una dirigente muy potente que vive en ese sector ha expuesto en Valparaíso sobre este tema. Entonces creo que ahí hay una alta vulneración de derechos también respecto a la salud y la contaminación. Sí, definitivamente los sectores en los que nos vemos reflejado la vulneración a los derechos humanos son, bueno, aquí lo vamos a ir viendo, pero incontables. Así que, por ejemplo, no vamos a parar. Pero gracias, gracias por sus aportaciones. Vamos a seguir un poquito con las láminas, con las slides, para más o menos ahondar en esta información. Fíjense bien, dentro de todas estas comisiones que tiene la Oficina del Alto Comisionado, existen procedimientos especiales. ¿Qué quiere decir esto? Pues ellos se refieren de manera general a los mecanismos establecidos por la Comisión de Derechos Humanos y asumidos por el Consejo de Derechos Humanos para abordar bien sea las situaciones específicas de los países o cuestiones temáticas en el mundo. Es decir, los procedimientos especiales pueden estar compuestos de un individuo, es decir, de un relator o representante especial, o de un grupo de trabajo. Son destacados expertos independientes que trabajan a título voluntario, nombrados por el Consejo de Derechos Humanos. Yo no sé si ustedes lo saben, pero por ejemplo, existen personas de renombre de distintos países, por ejemplo, que conforman este grupo de expertos independientes. Y entonces se van nombrando y son parte del consejo, digamos, son personas, muchos de ellos son a lo mejor investigadores y escritores y doctores en tal, y a veces pueden ser latinoamericanos, pero también pueden ser de cualquier otro continente. Es decir, personas que tienen la credibilidad, por así decirlo, social, ¿no? Muchas veces pueden ser candidatos a estos espacios y son elegidos. Y entonces, digamos, son personas neutras, por así decir, ¿no? Personas que con sus conocimientos pueden aportar una opinión. Y entonces, no sé si ustedes han escuchado, a veces dicen, no, pues viene el relator especial de los derechos humanos a ver o a observar el conflicto que, por ejemplo, hablando de migración, en el tema de migración que tiene México especialmente, han venido relatores especiales para ver si hay vulneración de los derechos humanos en la frontera de Guatemala con México, cómo está llevando el Estado mexicano la detención de migrantes o la repatriación de personas o
la deportación de personas, en que, ¿sí? A eso me refiero cuando hay procedimientos especiales. Bueno, yo que voy a hablar un poco más por México. México tuvo hace unos años una desaparición forzada de estudiantes, los famosos estudiantes de Ayotzinapa. Estos estudiantes que fueron desaparecieron. Ellos salieron a protestar y alguien se los llevó y no volvieron a aparecer más. Y se les busca desde entonces. Y bueno, tuvimos relatores especiales de derechos humanos para este caso en específico, y también tuvimos un grupo de trabajo específicamente para los estudiantes de Ayotzinapa. Hoy día es un caso que todavía no está claro, no sabemos nada de esos estudiantes, hay pistas, pero sigue, y es decir, cuando los países tienen determinadas situaciones, eso tienen procedimientos especiales y se manda un relator especial, una persona específica. No sé si aquí hay alguna duda. Estos relatores o estos grupos específicos examinan, supervisan, asesoran e informan públicamente acerca de situaciones sobre derechos humanos en los países o en territorios específicos. Y bueno, como les decía hace un rato, ellos se dedican digamos, a ser observadores, ¿no?, de determinada situación en los territorios o en los países. Entonces, Lulú, una pregunta. sí. Estas personas que son como relatores, ¿quién los elige? No sé qué. Hay una convocatoria y tú puedes postular. Entra, pues ahora sí, como tu currícula, ¿no? Y hay un periodo para la elección y se eligen ahí. Se eligen por el voto del mismo consejo. Ok. Pero sí hay una convocatoria. Bueno, Por ejemplo, no sé, pues, por ejemplo, Chile dice un grupo específico de medio ambiente, algunos activistas dicen, mira, yo quiero postular a fulanito porque es activista, porque tiene renombre, porque tiene cierta credibilidad y tal, yo lo postulo, lo llevamos sus papeles, lo metemos a la convocatoria y luego nos dirán si de entre muchos fue elegido y ocurre. ok. ¿Y esta duración de las personas que están ahí electas para poder ser relatores dura muy poco? ¿Dura cuánto tiempo? Sí, dura poco. Me parece que eran 4 años el tiempo que puedes estar como relator. Ok. El próximo día yo puedo traer, voy a ver si ha habido algún cambio, pero 4 años por lo menos sí están ahí. Muchas gracias, Lourdes, por Sí. por disipar esta consulta. Entonces, pues más o menos ahí vamos, ¿no? Vamos haciendo como el pantallazo en general. Existe la oficina del alto comisionado, la oficina trabaja por comisiones y las comisiones tienen sus propios relatores, en el caso de los casos especiales, y si no, de todas formas, sus relatores. Porque cabe decir que para cada tema en materia de derechos humanos va a haber relatores que vienen al país a observar cómo está la situación, se entrevistan, pues por ejemplo, en el caso del acceso a la salud, pues viene un relator especial de la Oficina del Alto Comisionado a Chile, por ejemplo, y se entrevista pues con el ministro de Salud, con áreas específicas del ministerio. El ministerio tiene que reportar y decir, mira, nosotros estamos en esto y en esto con el tema de acceso a la salud, población vulnerabilizada, esto es así y así. Entonces ellos se dedican de ir armando y de ir informando, porque Chile tiene que presentar un informe periódico.
O sea, no es como que, bueno, pues listo, yo aquí hago lo que yo quiera. Sí, es verdad que los gobiernos son autónomos, son independientes, o sea, es decir, estos organismos no se van a meter en esa parte, ¿no? Pero es decir, al tú ser un país que firma un tratado internacional, pues definitivamente te van a supervisar, ¿no? Entonces, tú tienes que dar cuenta de lo que tú te comprometiste, pues tienes que dar cuenta y tienes que informar periódicamente. Lulú, Entonces, otra pregunta. sí, Si esta persona que está haciendo, digamos, esta observación o digamos, este eslabón entre la sociedad civil y este comisionado, es posible que uno como contorno social, digamos, minoritario, por decir algo, ya en Chile, en el norte de Chile, como muy bien lo señaló la compañera, sobre este tipo de contaminación que existe, ¿cierto? Relaves, peligros que no han sido subsanados, digamos, para cierto espacio social, porque si cae un relave con el aluvión, mueren un montón de personas, etcétera. Entonces, es posible que la sociedad civil en pequeños grupos pueda interpelar o llamar a esta persona, o eso solamente se le designa desde una comisión más alta. a ver, aquí hay algo que quiero decir, es muy importante tu pregunta. Digamos que este es el marco institucional, internacional institucional, ¿no? Estas son las figuras institucionales, pero luego la sociedad civil también tiene su forma de interpelar, como tú lo dices, y muchas veces de manera paralela a lo que la institucionalidad digamos, el marco institucional publica, dice, observa. Generalmente la sociedad civil tiene, por ejemplo, sus informes sombra o tiene su manera de dirigirse, que lo hace a veces de manera escrita y envía una carta al relator especial para las migraciones de Chile, pues le puede mandar una carta. Sí, sí, eso es posible, pero también la sociedad civil recuerda que siempre va a tener informes sombra, le llaman, ¿no? Son como los informes paralelos de la realidad que la sociedad civil está viendo, se realizan informes y esos siempre van a interpelar a los informes, digamos, oficiales, ¿no? Claro. Pero la oficina del alto comisionado sí es posible que uno pueda enviar una carta, así, decir, yo, Claro. grupo de vecinos de tal, estamos viendo aquí que la represa está haciendo, ¿sí? Y queremos decirlo. Entiendo eso, pero eso no es lo que se subentiende entonces de esta respuesta es que realmente no está, como bien lo dijiste tú, institucionalizada esa articulación, sino que es una lógica de actuación política, si le queremos llamar, de la sociedad civil respecto de reivindicaciones de sus derechos humanos, como siempre ha sido, digamos, de una manera, digamos, para destacar injusticias sociales. En el fondo no es que este comisionado esté preocupado de una articulación o de escuchar lo que está pasando allá, sino que ven lo que quieren ver y informan lo que quieren informar. Bueno, a ver, ahí hay un matiz que hacer, ¿eh? Porque se supone que el relator especial es una persona neutra, una persona, a ver, que no debería traer ninguna línea, ¿no? Que no debería de informar lo que quiera informar o que lo que quiera escuchar el otro, el Estado o el mundo, ¿no? Por eso yo les decía al inicio que es un tema escabroso el tema de las Naciones Unidas, ¿no? Es el marco internacional, el regulador, y cada quien tendrá sus opiniones, como tú lo dices, ¿no? A lo mejor informa lo que quiera informar, ¿no? Bueno, sí, podría ser también, a ver, no estoy cerrada a eso, ¿no? La sociedad civil, por eso te repito, siempre va a tener sus informes sombra y porque pareciera como que no confían del todo. Entonces, bueno, a eso suena, ¿verdad? A mí me suena a eso, pero me parece súper bien que la sociedad civil siempre tenga esa otra parte, ¿no? Siempre
esté trabajando paralelamente. Pero sí, como señala Carmen, sí que ha existido como ese descrédito, ¿no? a este tipo de instrumentos, de mecanismos, por la distancia que existe realmente entre los informes que presenta el Estado y las demandas reales que tienen muchos sectores de la sociedad, que quedan completamente invisibilizados y no han encontrado muchas veces en estos mecanismos la posibilidad de incidir y de poder generar, posicionar sus demandas. Hay estados que históricamente pues se han blindado mucho en este tipo de mecanismos, pues incorporan o cooptan a gente de trayectorias muy brillantes o que son grandes tecnócratas para intentar difuminar pues todas las violaciones a los derechos humanos que sistemáticamente van llevando a cabo, y ahí los tienes, muchos de esos estados pues con prácticamente décadas violando sistemáticamente derechos humanos de muchos colectivos que viven en su país, los pueblos indígenas, afrodescendientes, y que de cara afuera, en la comunidad internacional, presume de una legitimidad y como de un estatus por ser un amplio reconocido internacionalmente por garantizar los derechos humanos. Digo, hay que hilar muy fino porque hay estados que históricamente llevan utilizando estos mecanismos de una manera muy discrecional, sabiendo que vulnerabilizan derechos de manera sistemática, y para los colectivos oprimidos de muchos estados, estos mecanismos les han sido insuficientes, les resultan completamente irrelevantes para sus denuncias, para sus luchas diarias. Entonces, bueno, ya luego Lourdes les explicará un intento. Naciones Unidas, pues lógicamente lleva mucho tiempo dándose cuenta de esto que sucede, y que hay un distanciamiento grandísimo entre organizaciones que defienden ambientalistas, de defensores de derechos humanos, y los reportes y los informes que se presentan periódicamente, y trataron de generar otro mecanismo que pudiera incorporar, más allá de los informes sombra que destaca la maestra Lourdes, pues que visibilizaran de otra manera las demandas de colectivo social. El EPU, que vamos a ver más adelante, pues es una fórmula que trata de descompensar ese desbalance que Naciones Unidas, el sistema, ha ido identificando desde hace muchos años. Bueno, ¿les parece? Vamos a continuar, pero me parece importante ir ser críticos y estar abiertos y abiertos a que esto no es como que la panacea, ¿no? Esto no es como lo único que hay, ¿no? Pero es el marco y hay que conocerlo. No, y es importante, y el derecho internacional, como cualquier otro ámbito de conocimiento, de cualquier ámbito de desarrollo de praxis política, pues no es estática, y evoluciona y se transforma y cambia y va tratando de incorporar otras visiones, y bueno, y va evolucionando como pone aquí en esta transparencia, pues que va acompañando la evolución de los tiempos y las condiciones de vida actuales. Pues lógicamente la situación y la problemática alrededor del cambio climático en 2022 no es la misma que había hace 10 años. Cómo se ha ido posicionando pues este tema por la comunidad científica, por diferentes estados. Entonces, bueno, pues colectivos ambientalistas están teniendo ahora otras formas, otros mecanismos para posicionar sus demandas, que igual hace 10 años, pues que realmente no estaba ni en la agenda política global, ni de muchos estados, como pueden ser también las demandas de colectivos de la diversidad sexual u otros colectivos históricamente vulnerabilizados. Bueno, pues yo creo que vamos a pasar un poquito más adelante.
esto es un poco de historia, ¿no? De dónde vienen y cómo fue que se empezó a crear y a estructurar, digamos, este marco normativo. Y como les decía hace un rato, pues no es suficiente con que un Estado diga, bueno, pues yo me adhiero, firmo y listo. No. Existe un mecanismo para que ese Estado informe periódicamente y entonces a esto le llamamos el EPO, ¿no? El examen periódico universal a la que están sujetos cada uno de los estados firmantes. Fue creado en 2006 mediante esta resolución, que las resoluciones de Naciones Unidas generalmente son números del 60251, y en ella se estableció como uno de los mandatos del nuevo órgano que llevará a cabo un examen sobre el cumplimiento por cada estado de sus obligaciones y compromisos en materia de derechos humanos. Se lleva a cabo cada 4 años. Se supone que debe ser objetivo, no debe haber selectividad, debe haber universalidad, igualdad de trato y cooperación. Eso digamos que son sus directrices, ¿no? El EPU, como les repito, pues como está sometido el país firmante a este examen periódico, aquí se van a aglutinar, digamos, dentro del marco de los derechos humanos, pues ciertos rubros, y entonces se van a ir evaluando, y entonces pues se le pide al Estado en materia de salud, en materia de educación, en materia de cultura, y se le van haciendo recomendaciones, se le van evaluando, pues, por ejemplo, si hay una ley que está para proteger la discriminación contra las mujeres, pues en este examen se va evaluando si esta ley realmente está surtiendo efecto, que si se le hacen recomendaciones, si hay casos relevantes se mencionan y entonces se le van haciendo más recomendaciones. Es decir, este examen se hace cada 4 años y los estados, si ustedes van a la página específica de la Oficina del Alto Comisionado, está por país y todos los documentos están ahí y son públicos y se puede acceder. Sí, es un ejercicio interesante acceder, por ejemplo, vinculándolo con lo que estábamos hablando antes, el EPO, el examen periódico universal, es un mecanismo que sí que, a diferencia de otros, de los que estábamos viendo anteriormente, sí dio y está dando espacio a organizaciones de la sociedad civil de poder posicionar sus informes, sus denuncias, sus reivindicaciones. Es un ejercicio importante. Nosotros estuvimos revisando antes el último de Chile, que era de 2018, tendrá que volver a pasar ahora en el 2022 por el examen periódico. Se ven cosas que ya suenan a antiguas, pero bueno, es un ejercicio interesante. Únicamente poner examen periódico universal y el país que quieran, y está muy bien en la página. Aparece el informe completo, resumen, están todos los idiomas, y es bastante, como suelen ser muchas veces todos parte de los informes de Naciones Unidas que son muy densos, de muchas páginas, pues normalmente los EPU son bastante más sencillos, más sintéticos, más concretos, y se identifican, como dice Lulú, rubros fáciles de identificables, derechos sociales y culturales, personas privadas de la libertad, cuáles fueron las recomendaciones que se le hicieron al Estado en este sentido. Es muy intuitivo para poder acceder a los puntos que más nos interesan. Entonces creo que puede ser un buen ejercicio para las participantes de este ejercicio. Igual un país que le interese y ver exactamente una problemática que le pueda interesar relacionada con derechos o con los derechos humanos.
A ver, porque nos volvimos para atrás. Esto es un poco dentro del sistema internacional, un repasito de una hora muy rápido de algunos mecanismos que hemos podido ver. Y bueno, es importante también destacar que aparte de la jurisprudencia y el sistema internacional de derechos humanos que existe, pues desde el alto comisionado, el Consejo de Derechos Humanos, estos mecanismos del examen periódico universal, etcétera, las relatorías, a nivel regional también tenemos mecanismos importantes para tratar de garantizar y brindar protección en materia de derechos humanos. ¿Cuáles son? Pues tanto la Comisión Interamericana de Derechos Humanos, que como saben tiene su sede en Costa Rica, en San José, desde el 78, y la Comisión Interamericana tiene como su principal competencia, pues conocer los asuntos relacionados con el cumplimiento que cada estado relacionado, que firmantes de la Convención Americana sobre Derechos Humanos ha contraído para ver si lo está llevando a cabo. Y bueno, miren, y por último, porque creo que estamos ya casi por terminar, se nos ha ido un poco el tiempo y no hemos dado ni siquiera un break. Un break, pues entonces vamos a acabar un poquito antes. Así que nada más como último decirles que otro mecanismo dice quién puede promover la actuación de la Corte. Esto lo vamos a ver un poquito más adelante porque es muy, muy interesante. Solo los Estados miembros de la Convención Americana sobre Derechos Humanos y la Comisión Interamericana de los Derechos Humanos. Por lo tanto, las víctimas de violaciones de derechos humanos no pueden presentar denuncias directamente ante la Corte, pero sí pueden presentarla ante la Comisión Interamericana de Derechos Humanos, lo cual podrá, si lo considera oportuno, someter el caso denunciado ante la Corte si antes no llega a alguna de las demás soluciones contempladas. A ver, la Corte, perdona, la Corte es como lo más, ¿no? Digamos, como lo más a lo que podemos, digamos, si yo en mi país ya acudí a las instancias que existen, jurídicas, para acceso a la justicia, ya pasé por ahí y no me resuelven, y yo he interpelado, y yo he apelado, y yo y no me resuelven, entonces yo paso a otra instancia. Y una vez que paso a otra instancia, si la Comisión Interamericana considera que es un caso que se tenga que llevar a la Corte, entonces solo a través de ella podemos acceder a la Corte. Pero yo, porque digo, pues yo no quiero ir a la instancia de mi país, esto no sirve, esto no funciona, me voy directa a la Corte, eso no puedo hacerlo. Tengo que pasar primero por los mecanismos institucionales de mi país y posteriormente acudir a la Comisión Interamericana, y si la Comisión Interamericana lo decide así, mi caso puede ir ante la Corte. Pero bueno, no nos vamos a meter demasiado en esto porque lo podemos ver con un ejemplo más didáctico la próxima vez que nos veamos. Sí decirles que la Comisión Interamericana de Derechos Humanos, que sería la instancia a través de la cual yo podría acceder a la Corte, es un órgano autónomo, autónomo de la Organización de Estados Americanos, de la OEA, ¿no? También controversial, la OEA. Encargado de la promoción y protección de los derechos humanos en el continente americano, es la Comisión Interamericana, y ella fue creada en el 59. Y es una institución del Sistema Interamericano de Protección de Derechos Humanos. Entonces, es importante entender este procedimiento para entender por qué muchos de los casos, por ejemplo, pues llegan hasta la Corte y muchas veces los países se ven sancionados, y después vamos a hablar de esas sanciones, y